Saludos cordiales, ingenieros. Somos el grupo número 2, los cuales vamos a exponer pues, nuestro caso práctico. En la siguiente diapositiva podemos observar lo que es los objetivos. Objetivo general es aplicar métodos numéricos para analizar el proceso de consolidación unidimensional de un suelo cohesivo saturado mediante la programación del método de diferencias finitas y la simulación en un software específico. Para ello nos hemos planteado los siguientes objetivos específicos: formular la evaluación de consolidación unidimensional de Terzaghi considerando las condiciones iniciales y de contorno, programar el método de diferencias finitas para la solución de la ecuación de consolidación unidimensional mediante Python y modelar el ensayo de consolidación del suelo en el software geotécnico Praxis. Generar y analizar las curvas isócronas del exceso de presión de poros obtenidas a partir del ensayo de consolidación. En la siguiente presentación vamos a tener una introducción que nos habla de la consolidación de suelos cohesivos saturados, que es un fenómeno clave en la ingeniería geotécnica, ya que controla los asentamientos diferidos que se producen tras la aplicación de cargas. La teoría de consolidación unidimensional fue formulada por Carter-Saget y describe la evolución temporal del exceso de presión de poros en función de la profundidad. Esta teoría se basa en supuestos idealizados como la saturación total del suelo, deformaciones unidimensionales y flujo vertical del agua, permitiendo representar el fenómeno mediante una ecuación diferencial parcial de tipo parabólico. En la siguiente presentación tenemos lo que viene siendo el análisis numérico. Las soluciones analíticas de la ecuación de consolidación presentan limitaciones en problemas reales. Por ello se emplean métodos numéricos que permiten mayor flexibilidad y control del error. Entre ellos está el método de diferencias finitas, destacada por su simplicidad y eficacia en la discretización del dominio espacial y temporal del problema. El método de diferencias finitas aproxima las derivadas mediante expresiones algebraicas, permitiendo simular la disipación del exceso de presión de poros a lo largo del tiempo. Este enfoque facilita el análisis de la influencia de la discretización espacial y temporal en la estabilidad y precisión de la solución numérica. En el caso práctico, integramos la formulación teórica, la solución numérica mediante diferencias finitas y el modelado computacional en práctica, lo cual nos lleva a la siguiente conjetura de cuáles serían los resultados obtenidos en cada uno. Para ello, pues vamos a partir de los parámetros obtenidos del ensayo, y en el cual, a partir de los datos del ensayo de consolidación, se obtiene el coeficiente de consolidación, que ustedes pueden ver la fórmula. Y dependiendo del tipo, en este caso, de drenaje simple, utilizaríamos la misma fórmula general, o de drenaje doble, en el cual, pues al tener doble drenaje, se divide para un cuarto, se multiplica por un cuarto. En la siguiente presentación, pues tenemos lo que es el método de En este caso, lo que vamos a evaluar es cómo expresa el equilibrio de la disipación de poros mediante un nodo espacial en un tiempo considerado, un estado de tiempo determinado. En la siguiente diapositiva. En esta diapositiva es donde se basa prácticamente todo el método de Craig-Nicholson. En el eje vertical central tenemos la coordenada Jn, donde el eje central corresponde al estado de tiempo, a los n, a los índices n, mientras que las horizontales j representan el desplazamiento. Craig-Nicholson se basa en el punto Jn con una vista atrás regresiva y un paso adelante progresiva, que es j más 1n. Asimismo, lo evalúa en otro estado de tiempo que es n más 1, igualmente haciendo una visión atrás y una visión progresiva adelante. Entonces, se demuestra que está evaluando en dos tiempos diferentes. Por tal razón, él coge y hace un promedio en esta evaluación. De su evaluación hace un promedio minimizando o maximizando, en este caso, la exactitud de sus resultados. Una mejor comprensión de esto se lo va a dar nuestra compañera Liz mediante la deducción de la fórmula. Partimos de la ecuación diferencial de consolidación unidimensional de Terzaghi, que nos describe cómo la presión de poros se disipa con el tiempo debido al drenaje del agua en el suelo. Esta ecuación se puede discretizar en la derivada temporal, se aproxima con una diferencia progresiva, y la segunda derivada espacial con una diferencia central. Finalmente, el método de Craig-Nicholson promedia la difusión espacial entre el tiempo actual y el tiempo futuro, lo que mejora la estabilidad y la precisión en la solución numérica. Siguiente. En la imagen que tenemos se muestra un esquema espacio-tiempo del método. El eje horizontal representa el espacio o la profundidad, identificado por el índice J, en tanto que en el eje vertical representamos el tiempo, identificado por el índice N. Cada uno de los puntos rojos que tenemos representa la presión intersticial en una posición y en un instante determinados. El nivel inferior va a corresponder al tiempo ya conocido, en tanto que el nivel superior va a corresponder al tiempo futuro que aún deberá calcularse. Esta separación nos permite entender claramente cómo evoluciona la presión de poros con respecto al tiempo. Siguiente, por favor. La línea vertical que tenemos del gráfico representa la derivada temporal, es decir, el cambio de presión intersticial en un mismo punto del suelo entre dos instantes. Y en cambio, las líneas horizontales representan la difusión espacial, evaluada tanto en el tiempo actual como en el tiempo futuro. Si combinamos ambos efectos, vamos a obtener la ecuación de Craig-Nicholson, que es una ecuación estable y adecuada para poder modelar un proceso de consolidación. Siguiente. Para las condiciones de drenaje o de contorno, partimos desde la ecuación de consolidación de Terzaghi. En este caso está en función de la segunda derivada. Para ello debemos tener dos condiciones de frontera, la una en condición drenada y la otra en condición no drenada. Partiendo de que el suelo, en este caso, la presión de poros en cualquier profundidad, cuando el tiempo es igual a cero, va a ser igual al incremento de esfuerzo, es decir, a la carga aplicada, debido a que el flujo de agua pues, está drenando normalmente. Seguido de ello, pues la primera condición es condición drenada. En este caso, la condición drenada nos dice que la presión de poros, cuando la profundidad es igual a cero, el tiempo, en cualquier tiempo va a ser igual a cero, debido a que el agua se está drenando. Avance. La segunda condición de contorno es para la condición impermeable. En cambio, ahí el Z va a ser igual a H, que sería la profundidad. Pero en este caso, el H nos representa el punto final del estrato, que para ello, para resolver esta ecuación, la hacemos por primera derivada. En este caso, aplicamos diferencias finitas regresivas. Entonces, la presión de poros en cualquier profundidad y en cualquier tiempo nos va a dar igual a cero.
Avanza. Perfecto. Para la parte de la programación, únicamente vamos a aplicar toda la teoría descrita. En este caso, primero vamos a definir los parámetros o del análisis que vamos a realizar. Tenemos la altura del estrato, el coeficiente de consolidación, el teta que vamos a utilizar es de 0.5, ya que eso se menciona en la teoría del método de Crank-Nicolson. Además, vamos a utilizar un drenaje simple. Para la visualización de los resultados, vamos a utilizar varias etapas de carga y una de descarga. En este caso, tenemos que cada etapa va a durar un día o 1440 minutos. Tenemos una etapa 1 con 0.25. A estos 0.25 se le adiciona al siguiente día 0.25 adicionales y por último se adiciona un 0.5. Finalmente se le quita un 0.25. Los tiempos que vamos a observar en la gráfica son al minuto 0, al minuto 0.25, a los 60 minutos y a los 1440 minutos, que sería un día. La siguiente, por favor. Perfecto. En el bucle principal se va a aplicar toda la teoría descrita. Vamos a aplicar el método de Crank-Nicolson y las condiciones de frontera. En este caso, estamos colocando condiciones que siempre sea cero la presión de poros, del exceso de presión de poros, en el inicio y en el final. Ya, perfecto. La siguiente, por favor. Finalmente, obtenemos la gráfica que muestra tanto las condiciones de carga y de descarga. Como podemos observar, la primera línea azul representa la etapa de carga de 0.25, que tenemos al instante 0, luego al instante 0.25, y la que está más a la derecha, que está marcando ahorita, tenemos al 1440 minutos, que sería el día. A partir de este momento se le adiciona 25 adicionales de carga. Y otra vez, se toma la curva para el minuto 0, 0.25, 60 y a un día. Y a partir desde este instante se adiciona 50 adicionales, obteniendo la curva roja. Luego, tenemos la curva a las 24 horas de la etapa 3, y a partir de esto se le quita, en este caso, 25 de carga, obteniendo las curvas moradas, que estas tienen una tendencia vertical, que quiere decir que la presión de poros ya está llegando a cero. La siguiente. Perfecto, vamos ahora con el desarrollo, o la comparativa en el software Plaxis. Se ha desarrollado la configuración para la comparativa, en donde tenemos el tipo de suelo ahí plasmado, la carga aplicada, las condiciones de frontera para que nos permita desarrollar el modelo de elementos finitos, y por último, las etapas de carga, así como se mencionó, las 3 fases de carga, más la fase de descarga. Una vez modelado, podemos pedir al software que nos desarrolle los gráficos, y con las gráficas podemos tener una idea de cuáles son las presiones de poro, como van teniendo unas líneas de igual presión de poro, similares a las isócronas dibujadas en nuestro software de Python. Finalmente, como conclusiones, se tiene que, en el presente caso práctico, permite justamente definir y formular y aplicar correctamente la ecuación de consolidación propuesta por Terzaghi, considerando condiciones iniciales y de contorno de drenaje, mismos que fueron empleados con una muestra de laboratorio ensayado. Las gráficas justamente de isócronas obtenidas mediante la programación Python y el software Plaxis representan una relación semejante o muy parecida. Ambas evidencian justamente una disipación progresiva del exceso de presión de poros desde las superficies drenantes hacia el interior del estrato, básicamente, reflejando el comportamiento previsto en la teoría de consolidación de Terzaghi, ¿sí? Si bien es cierto, en estas curvas, justamente en el programa Plaxis, estas curvas isócronas muestran justamente curvas más suaves debido al método que utiliza elementos finitos. Sin embargo, los resultados obtenidos con diferencias finitas permiten observar una cierta tendencia principal a lo que se refiere al modelo Python, ¿no? En el término, justamente ese análisis facilitó la comprensión y el efecto de incrementos de carga, la magnitud y la velocidad de disipación del exceso de presión de poros. Podemos apreciar en las gráficas que tenemos cómo se disipa el exceso de presión de poros para un estado de carga de 25 kPa, para así inclusive ya con la descarga de 25 kPa. Justamente, finalmente, la implementación de los métodos de diferencias finitas en lenguaje Python utiliza el esquema de Crank-Nicolson, demostrando ser una herramienta muy eficaz y adecuada para la resolución numérica de la teoría de consolidación. Eso es de cuanto se puede presentar justamente al caso práctico. Se utilizó cierta bibliografía, avancemos por favor, y también los anexos correspondientes, ¿sí? Eso sería todo, doctor.